Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Quiero que pienses en cuántas veces el Señor te ha rescatado. Cuántas veces el Señor te ha mostrado que es bueno, que te ama. Ese momento de recordar todo lo que Dios ha hecho en ti y que nunca olvides ninguno de sus beneficios, cómo te sanó, cómo te rescató, cómo te envió su provisión, cómo te consoló en esos momentos difíciles, cómo te fortaleció en esos momentos en que sentías que ya no podías. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dime si no ha sido bueno Dios contigo. ¿Te acuerdas cuando pensabas que no salías? ¿Te acuerdas cuando pensabas que no lo ibas a lograr? ¿Recuerdas cuando pensaste que todo estaba perdido, que no había solución, que te ibas a quedar ahí en el hospital para toda la vida, o peor tantito, que no ibas a salir nunca? ¿Te acuerdas cuando estabas en aquella crisis económica y no sabías cómo ibas a hacerle? ¿Te acuerdas cuando estabas tan angustiado que sentías que no había salida? Pues bien, saliste. Saliste y aquí estás. ¿Quién sabe cómo, pero saliste? Y eso es motivo para darle gracias a Dios. No prendimos el ventilador, hermosa, y no lo acomodamos. Te va a tocar a ti aventarte ese trompo a la uña. Espera, ahorita lo pongo. Ok. Tesalonicenses 1 y 2. Vamos avanzando a pasos agigantados. Si recuerdas, en su segundo viaje misionero, cuando ya leímos Hechos,
En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llegó a Tesalónica. Está en el 1, ¿verdad? En el 1, porque está en muy fuerte. Si está en el 1, ahí dice 1, 2 y 3. Eso. École. A mi esposa no le gusta que le diga lo que tiene que hacer. En su segundo viaje misionero, esa historia la encuentras en Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo llega a Tesalónica y fíjate que dice allí que Pablo estuvo 3 semanas yendo, 3 sábados fue a la sinagoga. Cuenta que 3 sábados estuvo en la sinagoga predicando el evangelio. Como los judíos no quisieron aceptar, entonces el apóstol Pablo empezó a predicarle a los no judíos, que eran, había griegos, dice que griegos piadosos, y había gente pagana que no era cristiana, que no era judía, más bien dicho, que no era judía. Había paganos que aceptaron a Cristo. Pero la visita del apóstol Pablo en Tesalónica fue muy breve, muy breve. No se cree que hayan sido solamente 3 semanas, porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, les dice que una y otra vez, parece que en 2 o 3 ocasiones, le mandaron ofrendas a Tesalónica. Porque primero predicó en Filipos y luego predicó en Tesalónica. Entonces posiblemente lo que se cree es que estuvo un lapso de como de 3 meses en Tesalónica predicando el evangelio. En 3 meses, fíjate bien la grandeza de la gracia de Dios. En 3 meses Pablo fundó la iglesia de Tesalónica, dejó una iglesia establecida y luego se fue, se tuvo que ir huyendo porque lo querían matar. De ahí se fue a Berea. Y dice que los judíos de Berea eran de mejores sentimientos que los judíos de Tesalónica. Pon ojo, no que los cristianos o que las personas de Berea eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, sino los judíos. Entonces estuvo muy poco tiempo en Tesalónica predicando el evangelio, levantó una iglesia en 3 meses y luego se fue. No había un liderazgo bien fortalecido, bien establecido ahí en Tesalónica. Literalmente eran recién convertidos, eran personas que acababan de recibir el evangelio, no tenían conocimiento de la palabra, no había Biblia en aquel tiempo. Posiblemente Jasón, uno de los judíos líderes de la sinagoga, fue el que se quedó a cargo de Tesalónica, y a través de la ley les pudo haber estado enseñando el mensaje del signo secreto de Dios, de la palabra. Y entonces el apóstol Pablo estaba preocupado por los de Tesalónica. Recuerden, en aquel tiempo era muy difícil viajar. Tardaba mucho tiempo una persona en poder programar un viaje e ir a algún lugar. Ahorita es muy fácil, tomas un camión, tomas un avión, te subes a tu carro, hay 1000 formas de viajar, está muy sencillo, ir incluso hasta el otro lado del mundo. No está, bueno, lo difícil es pagar el boleto de avión, pero no está tan complicado. En aquel tiempo era muy caro, era muy tardado y era muy difícil. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por los de Tesalónica. ¿Qué pasó con ellos? ¿Continuaron en el evangelio? ¿No continuaron? ¿Se perdieron? ¿No se perdieron? ¿Qué pasó con ellos? No sabía ya el apóstol Pablo nada acerca de ellos. Entonces, en su angustia y desesperación del apóstol Pablo, quiero que notes algo: el genuino amor que el apóstol Pablo tenía por los de Tesalónica. Un genuino amor, una preocupación verdadera, un deseo profundo. Era tan grande su deseo de que estuvieran bien, y su preocupación era tan grande,
que mandó a Timoteo, su colaborador, a visitarlos y a preguntarles cómo estaban, a que les preguntara en qué condiciones estaba la iglesia. ¿Aún había iglesia? ¿Aún estaban firmes en la fe? ¿Estaban creyendo en Dios? Y quiero que notes varias cosas. Uno, el amor del apóstol Pablo por sus ovejas, un genuino amor pastoral. Que esto es algo que le pedimos a Dios, que Dios nos dé ese amor pastoral que tenía el apóstol Pablo. Quiero que notes la gracia de Dios para sostener a la iglesia, a su iglesia, a pesar de todas las dificultades que ellos estaban viviendo. La gracia de Dios que los sostuvo, a pesar de todas las dificultades, porque los de Tesalónica, junto con todos los macedonios, los macedonios eran los filipenses, los tesalonicenses y los de Berea. Eran esas tres grupos, tres iglesias o tres pequeñas ciudades, eran parte de Macedonia. Tesalónica era la capital de Macedonia en aquella época. Empezaron a sufrir, eran ciudades muy ricas, porque había mucho comercio. Era una ruta comercial, había mucho comercio, y donde hay comercio hay lana. Pero en 2 de Corintios 8:2, 1 y 2, el apóstol Pablo refiere que eran muy pobres. ¿Y cómo es eso que eran pobres? Porque una de las situaciones que estuvieron viviendo los de Macedonia, a pesar de que era un lugar rico en comercio, pero empezaron a ser como estorbados para los negocios, porque empezaron a no querer hacer negocios con los cristianos, y esto sugería una pobreza y una crisis económica que estaban viviendo los de Macedonia. Pero a pesar de ello, la gracia del Señor los sostuvo y ellos permanecieron fieles al Señor. Y por eso el apóstol Pablo dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, versículo 2, y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. ¿Cómo el apóstol Pablo estaba tan contento? Porque cuando llegó Timoteo y le platicó que todos estaban muy bien, dice Pablo: sentí alivio, sentí descanso. Ustedes, versículo 6, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. Qué bueno que a pesar de que pasaron por estas persecuciones, por estos tropiezos, por estas situaciones difíciles, porque es verdad que a veces cuando entregas tu vida a Cristo, tu familia no te va a hablar, o tus hermanos no te van a hablar, o tu mamá se va a enojar contigo, o vas a sufrir rechazo por algunas personas, porque dejaste la tradición o porque dejaste la forma de pensar como ellos. Pero la gracia de Dios es la que te sostiene y tienes que permanecer muy a pesar de todas las situaciones difíciles que estés viviendo. Dice, versículo 8, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes, y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Fíjate, mi hermano,
fue poco tiempo. El apóstol Pablo predicó posiblemente 1 mes, 2 meses, 3 meses en Tesalónica, pero ellos tuvieron un verdadero encuentro con Dios. Un verdadero encuentro con Dios. Y cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Dios, no se va a alejar del Señor. No se va a alejar de Dios. Aunque quizás solamente le compartieron 1 vez o 2 veces, aceptó a Cristo y ya nadie tuvo oportunidad de afirmar su fe, de discipularlo y de enseñarlo. Pero dice, hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo. Esa relación con el Dios vivo es lo que te hace permanecer. Una persona que no ha tenido un encuentro real con Cristo, un encuentro verdadero con el Señor, no se ha vuelto su corazón para buscar a Dios y ver su rostro y escuchar su voz y tener ese encuentro personal con Jesús. Si no lo ha tenido, se va a regresar bajo cualquier pretexto. Y va a decir, en la iglesia no me aman, en la iglesia no me quieren, es que no oran por mí, es que no me hacen caso, es que el pastor se está enriqueciendo, es que los hermanos son hipócritas, y se va a alejar del Señor con cualquier pretexto. Porque una persona que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo no lo deja. No lo deja a pesar de todo. Es fiel a pesar de todo. Va a continuar a pesar de todo. Es increíble cómo en ocasiones estamos detrás de una persona, animándole, orando por él, invitándola a que no falte a la iglesia. Y ándale, y llamándole, y WhatsApp, y llamadas, y pláticas. Hermano, no faltes, vente. Y parece que tenía uno que andarle rogando a muchos cristianos para que asistan, para que se congreguen, para que se reúnan. Y en cualquier oportunidad se alejan bajo cualquier pretexto. ¿Sabes por qué es? Porque no han tenido un encuentro real con Cristo. No se han encontrado con el Señor. No han tenido esa relación personal con Dios. El apóstol Pablo predicó 1, 2, 3 meses en Tesalónica. Se tuvo que ir porque ya lo querían matar. Y dijo, bueno, Señor, pues la semilla ya se sembró. Ya les compartí, ya aceptaron a Cristo, ya no sé, ya te los dejo en tus manos. Pasó el tiempo y el apóstol Pablo no pudo ir otra vez de regreso a Tesalónica. No se sabe si volvió a ir. Dice ahí en el capítulo 2, creo, que tuvo ganas de ir en varias ocasiones, pero que el diablo le estorbó, Satanás le estorbó y no pudo el apóstol Pablo volver a ir. No sabemos si volvió a ir en otra ocasión. Pero cuando Timoteo va y regresa con las buenas noticias, dice, gracias Señor, porque de verdad ellos tuvieron un encuentro contigo. Por eso Pablo escribe la segunda carta, para darles una enseñanza, para reafirmarlos en la fe. Y posiblemente las cartas del apóstol Pablo estuvieron circulando por aquella región, y estuvieron los filipenses compartiendo con los de Berea, con los de Tesalónica, compartiéndose las cartas, y los escribas haciendo una copia de esas cartas y enviándolas. Y fue como el evangelio pudo crecer y pudo fortalecerse. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 hace un recuento de cómo estuvo él. Y dice, y de verdad, yo no quería nada de ustedes.
No es que yo ande consiguiendo o esté buscando una dádiva o un favor. El apóstol Pablo siempre recalcó eso, y es un ejemplo que debemos de tener los pastores. No buscamos a la oveja por la lana. No busquemos a la oveja por la lana. Por eso a mí se me hace tan triste cuando en una iglesia no le hacen caso a los hermanitos que parece que no tienen dinero. Porque no buscamos, el Señor no busca tu ofrenda, no es la prioridad del diezmo y la ofrenda. Eso es un fruto de tu vida que quieres entregar a Cristo. Y los tesalonicenses, a pesar de que estaban pasando por esa crisis económica, eran generosos. ¿Por qué? Porque estaba la adoración dentro de ellos. Dice, porque no estábamos, versículo 3, porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el Evangelio, así como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Porque el Evangelio se predica como es, mi hermano. Como es el Evangelio. No para quedar bien. ¿Sabes que hay predicaciones que tienen mucho éxito? Hay predicaciones que a todos les gusta mucho. Hay predicaciones que tienen muy poca popularidad. Y si quiero tener una iglesia grande, lo que tengo que hacer es predicar suavecito, light, así, nada de cosas difíciles, no. Nomás decirte que Dios te va a bendecir, Dios te ama, hermano, pero vivo en pecado. No importa, la gracia de Dios te salva. Nomás trae tus diezmos y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Eso produce iglesias grandes. Música bonita, predicaciones bonitas. Pero dice el apóstol Pablo, yo no trato de halagar a nadie con palabras bonitas. No hemos buscado, versículo 6, honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo que quería era crecimiento espiritual. Y vemos ese anhelo del apóstol Pablo. A mí me encanta. Me encanta la actitud que tiene el apóstol Pablo. Porque lo que quería era que el reino de Dios creciera, que el reino de Dios se extienda. Yo lo que quiero, mi hermano, es que crezcas tanto para que puedas vivir la experiencia de vivir la plenitud de la palabra. La plenitud de la palabra. Las riquezas de la gloria de su gracia. Que puedas vivir es incomparable dicha de vivir cercano al Padre, de vivir cercano a Jesús, de ser lleno del Espíritu Santo, de vivir en esa experiencia, de que cada día sea una fiesta, cada día sea una fiesta con el Señor. Que se aleje de ti la angustia, que se aleje de ti el temor, que se aleje de ti la ansiedad, que se alejen de ti los enojos, que se aleje de ti todas aquellas emociones que te llevan a sufrir y a no gozar de las cosas buenas que Dios tiene. También saben, dice el apóstol Pablo, versículos 11 y 12, que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como hace un padre con sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo,
los que son de Dios, que los llama a tener parte en su propio reino en gloria. Eso es lo que queremos en la iglesia, mi hermano. No importa si somos muchos o somos pocos. No importa si das o si no das. No importa si eres rico o si eres pobre. No importa nada. Lo que queremos es que crezcas, que avances, que pruebes las riquezas de Dios y que sepas que en Cristo encuentras la plenitud de tu vida. Por nuestra parte, damos siempre gracias a Dios. Versículo 13. Pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes, los que creen. Recibe la palabra como de parte de Dios, mi hermano. Recibe la palabra como de parte de Dios. Y vas a ver los resultados que hay de creer la palabra. No te alejes del Señor, mi hermano. Reúnete, ve a la iglesia, levanta tus manos, alaba, lee tu Biblia, ora. De verdad te lo digo, recibe la palabra como de parte de Dios y vas a ver los resultados que hay. Yo creo que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero vamos a meternos en serio. Y vas a probar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que no sea solamente aquí, que sea aquí, una vivencia real con el Padre. Y aunque estés en una isla desierta, ahí vas a ser fiel al Señor. Aunque estés en el rincón más oscuro y difícil, ahí vas a buscar al Señor. Porque tu encuentro con Dios no fue una fantasía, no fue una llamarada de petate, fue un encuentro real y verdadero con Cristo. Y verás cómo las cosas van a funcionar bien y vas a ver resultados en Cristo. Amén. Hoy terminé a las 30 exactamente, me felicito. Espero que sigamos adelante. Espero que tú sigas firme en el Señor y que Dios te dé esos resultados que tú esperas. Que Dios te dé esos resultados que tú quieres ver. Amén. Te mando un abrazo, te mando bendiciones y espero verte en la reunión del jueves. No te hagas domínguez, vete a la reunión del jueves y del domingo. Bendiciones.